En este video veremos cómo implementar los miembros estáticos en Java. Bueno, utilizaremos como ejemplo a la clase empleado, que va a contener los siguientes atributos: número de empleado, nombre y departamento, y vamos a agregar un atributo estático entero que se va a llamar cuenta y que su función será llevar la cuenta de los empleados que vayamos creando. Vamos a tener estos dos tipos de constructores: un explícito sin argumentos, un explícito con argumentos que requerirá un entero y dos strings. Y vamos a tener como métodos ahora únicamente los métodos get de cada uno de los atributos, así como un método getCuenta que también deberá ser estático y va a devolver un valor entero que corresponde a la cuenta. Bien, los miembros estáticos se dice que son variables de clase y se diferencian de el resto de los atributos de tal forma que cada vez que yo genero un objeto, ese objeto va a contener la estructura de todos aquellos atributos que no hayan sido declarados como estáticos. Sin embargo, el atributo que sea estático solo existirá una sola vez y no será parte de los atributos de cada uno de los objetos. En este caso, vamos a programar para que cuenta lleve la cuenta, sea el contador del número de objetos de tipo empleado que vamos a generar. En este caso, cuenta vale 2 porque tendríamos ya 2 objetos instanciados. Y repetimos, cada uno de estos objetos va a tener su propia estructura de datos correspondiente a los atributos que no sean estáticos. Y estos se llaman o se les da el nombre generalmente de atributos de objeto o variables de objeto. Y los estáticos son denominados atributos o variables de clase, porque para esto solamente existirá una sola copia que será compartida por todos los objetos o instancias que se generen. Otra cuestión a evaluar es que este atributo existirá a pesar de que no se haya generado aún ninguno de los objetos, y esa es otra funcionalidad. Debido a ello, requerimos que exista un método estático que lo pueda manipular, en este caso que pueda obtener su valor. Y cuando ya existen objetos, todos esos objetos de la clase van a compartir ese atributo que es estático o que es el atributo de la clase. Bien, vamos a pasar entonces a nuestro entorno de desarrollo. En esta ocasión estaremos utilizando el IDE de NetBeans en la versión 8.2. Lo primero que vamos a hacer entonces es generar nuestro proyecto. Voy a dar aquí en proyecto nuevo. Vamos a generar un Java Application. Vamos a dar clic aquí en siguiente. Nos aseguramos de que no genere la clase principal, sino que nosotros lo vamos a hacer. Y aquí vamos a llamarlo como proyecto empleado. Le damos clic en terminar. Y dentro de nuestro proyecto empleado, aquí en el paquete de fuentes, vamos a dar clic derecho del mouse, nuevo, Java Class, y vamos a construir nuestra clase empleado. Ok. Y vamos a dar clic en terminar. Eliminamos toda esta parte y vamos a declarar aquí. Entonces vamos a tener de tipo privado y de tipo entero el número de empleado, de tipo private y de tipo string
string el nombre del empleado, de tipo privado también string el departamento, y de tipo privado pero estático y entero cuenta. Y este, por ser justamente el estático, será el único que estará inicializado fuera de un constructor, porque como ya dijimos es un atributo que existirá a pesar de que aún no haya objetos creados de la clase. Y el constructor, recordemos que se ejecuta justamente cuando yo genero una instancia o un objeto de la clase. Por eso este se inicializa en este momento. Es el único que podrá hacerlo. Vamos a generar aquí entonces de tipo público empleado. Ok. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Este va a ser aquel que requiera que le enviemos de tipo entero el número del empleado, de tipo string el nombre y de tipo string el departamento al que pertenece dicho empleado. Aquí vamos a decir que this.número empleado será igual a número empleado. Luego this.nombre será igual a nombre. Y this.departamento será igual a departamento. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer que en caso de que no nos llegara ningún atributo para generar un objeto de tipo empleado, vamos a invocar a el constructor anterior y vamos a enviar, por ejemplo, valores predeterminados. O bueno, vamos a enviar solamente un que sea el objeto 1001. Enviamos 2 null. Ok. Solamente con el número de empleado. Este this sin punto estará invocando a un constructor dentro de esta misma clase. En este caso, a este constructor que pusimos arriba. Es también una manera de sobrecargar nuestros constructores. Ok, ahora vamos a poner entonces... bueno, pero dijimos que cada vez que se genere uno, vamos a hacer que nuestro contador se incremente. Entonces aquí vamos a incluir nuestro más cuenta. Y vamos a imprimir una leyenda. System.out.println. Y vamos a decir constructor de, y lo vamos a concatenar con el nombre del empleado más, y aquí le vamos a poner otro de y lo vamos a concatenar con el departamento. Ok, esto hará que cada vez que, como ya dijimos, se genere un objeto, se incremente cuenta, que es la variable estática, y que además me imprime aquí que el constructor fue llamado para la construcción de tal empleado. Ok, entonces ahora vamos a generar aquí de tipo público y de tipo estático el método getCuenta. Perdón, con tipo de retorno obviamente entero. Y pues lo único que se realizará será devolver el valor de el atributo de clase cuenta. Ok,
Este método que manipula al atributo estático debe de ser estático también, porque como ya dijimos, si yo no he generado instancias de la clase empleado, esta variable existe a pesar de que no haya instancias. ¿Y cómo voy a poder manipular un valor estático si no tengo instancias? Pues solamente a través de un método estático. Y no debería, un método estático no debería de manipular un atributo que no sea estático. Ok. Vamos a colocar entonces ahora los get. Sería un public int get número de empleado vamos a tener un public string get nombre que devolverá el contenido de nuestro atributo nombre, y vamos a tener un public string get departamento que devolverá departamento. Ok. Y bueno, aquí algo que no se utiliza, pero que para este ejemplo lo vamos a colocar, es que vamos a incluir de tipo protected, porque no queremos que sea parte de las funcionalidades de la clase. Vamos a incluir un método finalize. Este método ya existe o está preestablecido en la clase object, y la clase object es aquella que es la principal de cualquier otra clase. Ya existe ahí, y entonces todas las clases heredan de esa clase object. Entonces ya existe y no se debería de sobreescribir. Y además muchos autores opinan que que consume además recursos que son innecesarios. En esta ocasión únicamente lo vamos a hacer como para tratar de ejemplificar el momento en el que se elimina un objeto, y que entonces sea este método el que decremente la cuenta de los objetos, de tal forma que cada vez que se construye un objeto, cuenta incremente, y cada vez que se elimina un objeto, finalize se encargue de decrementar el valor de cuenta. Entonces aquí lo primero que va a hacer es vamos a poner el menos cuenta para que decremente a cuenta en 1, y vamos a mandar imprimir en pantalla aquí finalizador de, y vamos a concatenar otra vez con nombre de departamento. Y esto será lo único que ejecute nuestro método finalize. Ok, pasemos a la aplicación. Vamos entonces nuevamente sobre nuestros paquetes fuente, vamos a dar nuevo Java Class, pongámosle nuestro empleado test,
Damos clic en terminar. Aquí, bueno, lo primero que haremos justamente para probar que nuestro método get se puede ejecutar aún a pesar de que no existen instancias y de que nuestro atributo cuenta existe a pesar de que no hay instancias. Lo primero que haremos pues será, bueno, construir nuestro método principal main, public static void main, que requiere un arreglo llamado args. Y aquí vamos a decir que haga una salida, un system.out.println, en donde diga número de empleados. Bueno, vamos a ponerlo tal cual. El número de empleados es... Y aquí, ¿cómo vamos a poder ejecutar un método si no existe un objeto aún? Pues será utilizando el nombre de la clase. Entonces ponemos empleado punto y ahí tenemos el método estático, que es el único que me aparece porque es el único que podrá ejecutarse aún a pesar de que no existen instancias de la clase. Ok. Luego, ¿qué haremos acá? Vamos a empezar a generar empleados. Empleado emp1 va a ser igual a un new empleado al que le voy a decir que va a tener el número 1000. Se llamará Nuri del Río y será del departamento de sistemas. Ok. Una vez que hago esto, pues se entiende que la cuenta ya se incrementó. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo que hicimos acá. Perdón, ahí me equivoqué. Este es un valor entero. Y las demás son cadenas. Aquí el número de empleados es. Y ahora, pues lo puedo ejecutar incluso desde emp1. A partir de que ya tengo un objeto, yo puedo invocar al método getCuenta desde cualquiera de los objetos que se construyan, pero el valor de cuenta siempre va a ser el mismo porque lo comparten todos los objetos. Así haya o no haya objetos, ese será un atributo que existe único, que no hay copia de él para cada uno de los objetos, sino que es único y es de la clase. Entonces aquí hago esto. Vamos a generar un empleado 2 que sea igual a new empleado que se llame Ernesto Sánchez y que sea por ejemplo que sea el gerente. ¿Ok? O gerencia, departamento gerencia. Bueno, es el gerente. Y entonces vamos a hacer lo mismo, pero a partir de que genere este, lo voy a dejar aquí que siga siendo invocado por emp1 para que veamos que no importa a través de qué objeto lo invoque. De todos modos, el valor será lo mismo. Acá pues me deberá de dar 0 porque no se han generado objetos.
En esta línea me deberá de dar 1 porque ya construí aquí arriba un objeto y en esta línea me deberá de dar un 2 porque ya construimos otro objeto. Después de haber realizado esto, lo siguiente será eliminar uno de nuestros objetos, como diciendo que su referencia será igual a null. Esto hace que ya no se esté apuntando a la dirección donde está guardado este objeto, de tal forma que le dirá al recolector de basura que ya ahí hay una referencia que está libre y está lista para ser eliminada. Esto, aquí haremos una llamada a system.gc como con la intención de decirle que pues hay lista basura y que puede pasar a recogerla para eliminarla. Claro que el garbage collector es pues una función especial del lenguaje Java que se ejecuta automáticamente y nosotros en realidad, a pesar de que lo pongamos que queremos que se ejecute aquí, eso no significa que realmente se va a ejecutar en ese momento. Solo aquí estamos haciendo una sugerencia como para indicarle que ya puede pasar, pero repito, eso no significa que se va a ejecutar en este momento, se puede ejecutar o no ejecutar. Eso depende de qué tan ocupado esté el sistema operativo para dejar pasar al garbage collector en ese momento. Entonces aquí vamos a poner system.out.println y vamos a colocar otra vez el número de empleados pero aquí vamos a poner, para identificar que lo estamos llamando aquí, el número de empleados después de la eliminación es, e invocamos, por ejemplo, puede ser nuevamente a través de del método de la clase, o sea, a través de la misma clase, o lo podemos hacer a través de cualquiera de las instancias que siguen existiendo. Ok, en este caso pude haber puesto emp2 o así como está colocado sería lo mismo. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Vamos a agregar unos saltos de línea aquí para que no se vean tan juntos. Pero ya le agregué uno. Entonces por el println puede ser que con uno sea suficiente. Ok, solo en este vamos a agregar dos. Ok, vamos a probarlo. No guardamos todo. Vamos a ejecutarlo. Aquí me pregunta que si empleado test es el que contiene mi clase principal. Le digo ok. Y se empieza a ejecutar. Aquí está la salida y me dice el número de empleados es 0. Recordemos que aquí es el primero que se ejecutó. Luego dice constructor de Nuri del Río de Sistemas. Me está imprimiendo la leyenda del constructor al momento de que yo ejecute esta línea. Después me dice el número de empleados es, porque le puse el salto de línea aquí, es 1. Me está ejecutando sobre emp1 getCuenta. Luego ejecuta el siguiente constructor para Ernesto Sánchez y me dice constructor de Ernesto Sánchez de gerencia, debería haber sido, bueno, de gerente. Número de empleados es y me pone un 2. Ya vieron que a pesar de que yo lo invoqué con emp1, aquí me pone que es un 2. Y como dijimos, aquí me dice el número de empleados después de la eliminación es 2 porque el garbage collector no ha pasado aún.
y me dice finalizador de Nuri del Río de Sistemas. Esto me lo imprimió a partir del finalize que colocamos en la clase empleado. O sea, sí ejecutó el finalize, pero el garbage collector aún no se ha ejecutado, a pesar de que yo hice la llamada, que ya dijimos, esto en realidad es pues querer invocarlo, pero esto no es real, no se va a ejecutar en este momento. Y así yo podría estar repitiendo esto varias veces, y en algunas ocasiones sí me marcará aquí el 1 de que ya fue eliminado, y en algunas, la mayoría de las ocasiones, esto será un 2. Lo voy a volver a ejecutar a ver qué sucede. Sigue siendo de 2, de 2 y de 2, y el garbage collector no se ha ejecutado. Pero bueno, la idea principal es esta. Y bueno, vamos a hacer aquí unas pequeñas modificaciones. Como decíamos, si yo pongo aquí 2, el valor de getCuenta seguirá siendo 2. Y si yo aquí cambiara a empleado por emp2, seguiría siendo, bueno, de la resta, el mismo valor. Porque se invoca al mismo atributo que es compartido, como ya dijimos, por todos los objetos de la misma clase. Vemos que la salida es igual. Me gustaría correr con suerte y que pasara el garbage collector, que se ejecutara para que viéramos que pues sí está funcionando, pero me va a hacer quedar mal porque no quiere que sea así. Ahí está. Ahora sí, ya me lo cambió a 1 porque ahora sí pudimos hacer o coincidimos en que se ejecutara el garbage collector. Bueno, eso sería todo para este video.